Saludos amigos, gracias y bienvenidos sean todos ustedes a su espacio de esta hora, el otro enfoque conmigo, con Darío Cuba. Sí señor, hoy estamos a 16 de noviembre del año 2015. De inmediato vamos con las efemérides. Bien, señores, hoy estamos a 16 de noviembre del año 2015. En el año 1519, Diego Velázquez de Cuéllar funda la ciudad de San Cristóbal de La Habana. En el año 1621, la Iglesia Católica adopta el 1 de enero como comienzo oficial del año. Hasta ese entonces, marzo era el primer mes del calendario. O sea, en el 1621 que se adopta que el año comienza en enero. Bien, en el año 1914, el presidente de la República, Ramón Báez, emitió un decreto que dispuso el cambio de nombre de Instituto Profesional por el de Universidad de Santo Domingo. Eso fue en el año 1914. En el año 1915 es fundado en Santiago el periódico La Información por los hermanos Franco y Pedro Manuel Hungría, su primer director. Finalmente, en el año 1945, en Londres se crea la UNESCO. Hasta aquí las efemérides. Vamos a la frase de la noche. Atención, frase de la noche. Un hombre que no se alimenta de sueños envejece pronto. Ay, papá. Atención, oigan esto, Un hombre que no se alimenta de sueños envejece pronto. William Shakespeare. Hasta aquí la primera parte de nuestro espacio. Quédense ahí, que tenemos muchas cosas muy interesantes en el día de hoy. Adelante, señor director. VBT Dry Cleaning. Somos expertos en el cuidado de tu ropa, lavado, planchado y mantenimiento en general, como alteraciones, sastrería, entre otros. De la mano de Francisco Reynoso, estamos ubicados en la avenida Paseo de los Reyes Católicos número 3, Plaza Yasmín Fernández, esquina Amiá Matió, próximo al Supermercado Nacional. Con servicio a domicilio, buscamos la ropa en tu casa, la lavamos, la planchamos y te la hacemos llegar sin costo adicional. Llámenos al 809-547-1832. VBT Dry Clean, expertos en el cuidado de tu ropa. Grupo Multimedios Amanecer es una empresa dedicada a la elaboración de planes de relaciones públicas, estructuración y manejo de campañas políticas, desarrollo de imagen corporativa, coaching y asesoría en manejo de redes sociales. Somos expertos en determinación de acciones formativas. Contáctenos al 809-216-1914 o a nuestro correo electrónico cubadario@hotmail.com o visite nuestra página dariocuba.com. Grupo Multimedios Amanecer, consultores en comunicación integral. Señores, pero ¿para dónde que vamos? Bueno, que lo decía Dardo. En el sur, este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, disfrutas con pasión. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor.
quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. El mundo de la comunicación moderna está constituido por la opinión pública que se forma gracias a la labor informativa. Informar es hacer periodismo y nosotros te hacemos periodista en aproximadamente 4 cuatrimestres. Llámanos para más informaciones a los teléfonos 809-444-7662, 829-666-9663. Ven con nosotros, somos la Escuela de Periodismo Profesor Adriano de la Cruz. Te invitamos. El presidente de Francia, Hollande, ordena prolongar 3 meses el estado de emergencia. Dijo que no habrá tregua. Oigan bien, dijo que no habrá tregua. El presidente de Francia, François Hollande, ha asegurado este lunes, es decir, en el día de hoy habló, en un discurso ante el parlamento de su país, abro comillas, está en guerra, cierro comillas. Oiga bien, Francia está en guerra, dijo François Hollande, pero que antes ya ha triunfado ante los adversarios mucho más temibles. Es decir, que ya anteriormente Francia había triunfado frente a adversarios mucho más temibles que esos que produjeron el atentado. Dice François Hollande, estos cobardes asesinos de la organización terrorista del Estado Islámico, en una declaración solemne en conjunto de diputados y senadores reunidos en Versalles 3 días después de los atentados yihadistas que dejaron 129 muertos. Hollande ha pedido prolongar el estado de emergencia durante 3 meses y ha solicitado una reforma constitucional para combatir el terrorismo de guerra. Lo ha justificado porque tanto el régimen del estado de emergencia como el estado de sitio no están adaptados a la situación que vivimos. Es decir, es un país que vive en paz y en tranquilidad. Ahora, lo que hay que ver, ¿qué es lo que ha provocado esa situación? ¿Cuál es? Por eso yo digo que hay que, para ser comunicador social, tienen que dominar antropología, es decir, ¿cuál es el origen de la situación? Y sociología de la comunicación social para ver el movimiento de los grupos sociales, qué lo motiva a moverse, qué motivó a esa gente a provocar esos atentados dentro de París, que no fue a ninguno de los símbolos, parisinos, a ninguno de los símbolos franceses, ¿verdad? Uno fue en un bar, otro fue donde estaban unos yihadistas también, Águila. Bueno, Hollande aseguró que los atentados de París fueron planificados en Siria, organizados en Bélgica y perpetrados en nuestro suelo, es decir, en París, con complicidades en Francia, y ha prometido que se hará todo lo necesario para detener los culpables. La policía francesa, sigue diciendo Hollande, ha identificado a 5 de los 7 terroristas suicidas que atentaron el pasado viernes en el estado de Francia, en varias cafeterías de París y en la sala de conciertos Bataclan, donde, no sé cómo se pronuncia, pero así está escrito, donde al menos murieron 89 personas, entre ellas
el español Juan Alberto González Garrido, además 23 personas detenidas en Francia y 2 en Bélgica acusados de terrorismo. Finalmente, Francia, que ha intensificado la pasada noche los bombardeos contra el Estado Islámico, Siria, no dará tregua, repitió, ha advertido el líder francés. No buscamos contener el Estado Islámico, sino destruirlo. No buscamos contener el Estado Islámico, sino destruirlo, ha insistido en una declaración solemne ante el Parlamento francés. Entonces, pareciera, distinguidos amigos televidentes, que eventualmente, planteado de esa manera, estaríamos a la puerta de la Tercera Guerra Mundial. Parecería que a nosotros no nos afecta, pero sí nos afecta, y nos afecta directamente. Agregarle algo, doctor. Diga usted. Bashar al-Assad. Bashar al-Assad, ajá. Una cita de él. Francia conoció ayer lo que vivimos en Siria hace 5 años. Dice Bashar al-Assad que Francia conoció ayer lo que vivieron en Siria hace 5 años. El día posterior a la tragedia. Sí. Bueno, señores, es una situación sumamente delicada, sumamente peligrosa, que a pesar de que Francia está de aquí a 11 horas, 12 horas específicamente, 12 horas, pero recuerden ustedes que nosotros tenemos una amplia asistencia de turistas franceses en nuestro país y tenemos unos vínculos tradicionales que hemos cultivado por muchísimos años con los franceses. De todas maneras, vamos a continuar, vamos a la pausa. Señores, pero ¿para dónde que vamos? Bueno, que lo defienda. En el sur, este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, disfrutas con pasión. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Este es tu país, sigue esperando por ti. Tu país que tiene todo y todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. VBT Dry Cleaning. Somos expertos en el cuidado de tu ropa, lavado, planchado y mantenimiento en general, como alteraciones, sastrería, entre otros. De la mano de Francisco Reynoso, estamos ubicados en la avenida Paseo de los Reyes Católicos número 3, Plaza Yasmín Fernández, esquina Amiamatio, próximo al Supermercado Nacional. Con servicio a domicilio, buscamos la ropa en tu casa, la lavamos, la planchamos y te la hacemos llegar sin costo adicional. Llámenos al 809-547-1832. VBT Dry Clean, expertos en el cuidado de tu ropa. Grupo Multimedios Amanecer es una empresa dedicada a la elaboración de planes de relaciones públicas, estructuración y manejo de campañas políticas, desarrollo de imagen corporativa, coaching y asesoría en manejo de redes sociales. Somos expertos en determinación de acciones formativas. Contáctenos al 809-216-1914 o a nuestro correo electrónico cubadarío@hotmail.com o visite nuestra página dariocuba.com. Grupo Multimedios Amanecer, consultores en comunicación integral.
El mundo de la comunicación moderna está constituido por la opinión pública que se forma gracias a la labor informativa. Informar es hacer periodismo y nosotros te hacemos periodista en aproximadamente 4 cuatrimestres. Llámanos para más informaciones a los teléfonos 809-444-7662, 829-666-9663. Ven con nosotros, somos la Escuela de Periodismo Profesor Adriano de la Cruz. Te invitamos. Señores, qué bueno que ustedes continúan aún con el otro enfoque, que hoy a propósito va a ser de Darío Cuba, como siempre. A mí me llamó mucha atención, como siempre, a veces voy a la... Como todavía no tengo mi propia biblioteca, excepto Cuesta, que nos presta de vez en cuando todos los libros que tiene, a veces voy a la biblioteca de Darío, entonces comencé a recoger. Y vi una cantidad considerable de libros que son de él. Literalmente lo escribió. Y entre ellos, yo quise traerle todos, pero sobre todo quisiera comenzar hablando y preguntándole a Darío sobre los libros de comunicación, específicamente de uno que siempre me ha llamado mucho la atención, lo he leído en varias ocasiones y lo he recomendado a algunos amigos que son comunicadores y estudian comunicación, que es Introducción a la Imagen Verbal, que presenta una fórmula muy interesante. Dice, presentación más expresión oral es igual a imagen verbal. Pero, ¿qué es Introducción a la Imagen Verbal? Es una obra de mis experiencias como maestro en Instituto Dominicano de Periodismo y en otras entidades docentes como la Escuela de Ciencia y Comunicación Social de las Fuerzas Armadas, cuando fui director. Introducción a la Imagen Verbal, yo lo escribí en el año 2003 y en esa oportunidad era la primera obra en América Latina tratando ese tema. ¿Cuál tema recoge específicamente? Es la presentación más la forma comunicacional, eso es la imagen verbal. Es una obra sencilla, escrita con la finalidad de que la gente pueda aprender a comunicar con eficiencia. Y que tenga una serie de conceptos claros que tienen que ver mucho con el sujeto como tal. Partiendo del principio que el hablar correctamente abre puertas. Fíjate que las personas que tienen alguna dificultad para expresarse, lo que son media lengua, como dicen, lo que articulan muy rápido las palabras, lo que le dicen gago, y lo que tienen voces nasales, generan un ruido. Entonces, mientras más claro es tu comunicación, con mayor eficiencia llega el mensaje. Lo que quiere decir entonces que esa obra va dirigida a ese blanco de público. Por ejemplo, en la página 87 encuentro un apartado interesantísimo que dice requisitos que debe cumplir todo mensaje. Yo sé que un mensaje puede ser buenas noches. Correcto. Entonces, incluso ese buenas noches tiene que cumplir unos requisitos. Sí. El mensaje tiene que ser primero corto. El mensaje tiene que ser corto. Breve, ¿no? Tiene que ser breve. Tiene que tener un contenido que sea atractivo, ¿verdad? Y obviamente que lleve un mensaje claro. Darío, de igual forma, veo cuatro obras sobre comunicación. Sí. Y me encuentro entonces con perfiles de la profesión periodística. Me dijiste que este fue parte de tu experiencia como docente. Sí, como docente, sí. En el área de comunicación, específicamente como periodismo. Sí, en la carrera de periodismo. Entonces, ¿de dónde vienen perfiles de la profesión periodística? Perfiles de la profesión periodística lo escribí en el año 2007. Obedece a mi preocupación respecto de la carrera. Entonces comencé a averiguar y comencé a investigar. Entonces me reuní con
con el maestro Oscar López Reyes, el maestro Adriano de la Cruz, pero solamente, entonces recogí información de periodistas de Colombia, de los Estados Unidos, recogí información del presidente Leonel Fernández, recogí información del cardenal Nicolás de Nicolás de Jesús, cardenal López Rodríguez, y de una serie de autores, e inclusive a tal punto en donde se trata si el periodismo es un oficio o profesión. A propósito de eso, por ejemplo, ese es el capítulo 9 de tu libro, Sí. que dice el periodismo, profesión u oficio, y recoge un trabajo del maestro Oscar López Reyes. Sí, Oscar López Reyes, sí. Dice, periodistas latinoamericanos muy prestantes, con funciones ejecutivas en periódicos y revistas, se han abrazado ciegamente al planteamiento de que el periodismo es un oficio y no una profesión, y hasta han llevado documentos y han hecho exposiciones en tribunales de justicia para pretender justificar la subvaloración de la actividad que ellos desempeñan, oficio o profesión. Mira, realmente el periodismo se debatía hace ya un buen tiempo. Trae ese trabajo como referencia histórica. Se debate entonces hoy día periodismo o comunicación social. ¿Cuándo nace el periodismo? Hombre, estamos hablando de 1600, 1605, precisamente en Francia. 1605 salen las primeras publicaciones. Entonces ahí tiene una verdadera historia del periodismo. Y recoge algunas frases interesantes que si tú te pones a ver al principio de Resaltar Camo Gálvez y de otros autores de muchísima relevancia internacional. Pero en esa obra hago una propuesta de lo que debe ser el pensum, la pensa, la carga académica, las materias que debe contener la carrera de periodismo. ¿Por qué? Porque hemos visto en los últimos tiempos que, hombre, para hacerse periodista, la gente está durando 4 o 5 años, 216 créditos. Y cuando terminan no pueden desarrollar específicamente lo que se trata el periodismo. Cuando terminan no saben hacer el lead de una noticia, pero tampoco tienen la posibilidad de explicar, de decir qué fue lo que aprendieron. Porque dicen, no, rama, relaciones públicas, rama, óyeme, un soberano disparate, rama, o mención, como si fuera que lo mencionaran. O sea, periodismo, según mi planteamiento, comunicación social, relaciones públicas y comunicación visual son carreras distintas. Todas van dirigidas hacia ustedes que nos ven, porque sus efectos, casi todos, para darlos a conocer, se utiliza el periodismo como plataforma. Las relaciones públicas, los trabajos que hace, utiliza como plataforma el periodismo para revelarlo. La comunicación visual, lo propio. Y así sucesivamente. Obviamente el periodismo tiene 41 especialidades. Solamente se compara con la medicina. Porque tú tienes periodismo de investigación, pero tú no tienes comunicación social de investigación. Tú tienes periodismo deportivo. Tú no has visto comunicación social de periodismo. Periodista. Sí. Tú no has visto periodismo de automovilístico. Pero tú no has visto que comunicación social automovilística. Mención automovilismo. Mención automovilismo, no. O sea, tenemos que estar claros. No da ideas. Tenemos que estar claros, ¿no? ¿Te quedó claro, no? Pero me llama la atención, Darío, y antes de mencionar nuevamente la fecha en que escribiste esto, sí, que es una clara preocupación que muestras en esta obra, sí, claro, definitivamente, sobre el perfil del periodista, por supuesto, no solamente dominicano, sino latinoamericano, correcto, porque es un problema que viene desde otros países. Sí, nos los imponen. Sí, pero me gustaría leer lo que dice Oscar López Reyes sobre esta obra. Adelante, vamos a ver. Ojo con algo. Yo sé que muchas personas que nos ven en este momento saben quién es Oscar López Reyes. Por supuesto. O creen saber quién es. Oscar López Reyes, primero, es una de las personas, los comunicadores, claro, que más ha aportado al periodismo dominicano en las aulas. Primero en las aulas y a la bibliografía de periodismo. Y dice, esta obra de Darío Cuba, Perfiles de la profesión periodística, se impone por su originalidad,
El enfoque argumentativo apasiona por su calidad y por la preeminencia de sus expositores nacionales e internacionales. La pincelada en torno a su experiencia práctica oscila entre la sinceridad, generosidad, modestia y el buen deseo de enseñar. Su contenido actualizado suplica discusión. Correcto. Licenciado Óscar López Reyes, director Escuela Comunicación, Universidad Dominicana, OIM, 14 de junio del 2006. Este libro entonces, Darío, que Óscar lo presenta en el año 2006, yo imagino que fue un trabajo de investigación que hiciste para poderse presentar en esa fecha. Esa obra me demoró cerca de 3 años aproximadamente. Un trabajo muy laborioso, para decirlo de otra manera, que fue discutido y sigue teniendo discusión. Yo se lo presenté a 2 rectores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo con la finalidad, y al señor Matius, que fue decano de la Facultad de Ciencias de Comunicación Social, con la finalidad del reordenamiento. La presenté en el Colegio de Periodistas también. Entonces, posteriormente se procedió a hacer el reordenamiento de la carrera. Y que aquí en la página 125, Darío, es un apartado muy interesante y que me llama la atención que hace ya casi 10 años ya tú planteabas el tema del periodismo digital. Pues sí, así es. De entrada, en República Dominicana se está empezando a conocer, más no a utilizarse. Correcto. Que eso lo podemos discutir en cualquier momento. Pero hay una frase aquí que quiero que la analicemos porque en ciertos momentos la gente se pregunta, sobre todo los políticos, oye, ¿por qué no salió mi noticia? Sí. Dice, muchas veces, por la premura, es el periodista quien decide qué y cómo se publicará. Repito, muchas veces, por la premura, es el periodista quien decide qué y cómo se publicará. Mira, el periodista de vocación desarrolla un olfato e identifica realmente en el fondo qué es lo que la persona necesita comunicar, necesita informar, que es distinto a comunicar, necesita informar. ¿Se podría decir entonces que el periodista que desarrolla ese olfato, ese sentido noticioso, puede determinar qué es lo que hay que decir, ¿verdad? Correcto, es decir, qué es lo que hay que informar, qué es lo que la gente necesita saber. Correcto, en ese momento. O debería saber. O debería saber en ese momento. O sea, si tú te pones a ver, para ahora tomar un ejemplo, ¿tú llegaste a ver algún muerto en Francia? No. No, porque la gente no necesita saber eso, necesita saber el acontecimiento. Y lo que dijo François Hollande, eso es lo que la gente necesita saber. Que están en guerra y ya fueron avisados. Y que su país está en un estado de sitio. Porque ese otro ramo del periodismo, el periodismo de guerra. Pero no es comunicación de guerra. Es una especialidad. Claro que sí, es una especialidad. Periodismo de guerra, no comunicación social de guerra. Sobre todo, por ejemplo... Porque ahí es informar. Sobre todo, Darío, porque, y ahí es que entra, voy a aprovechar ese ejemplo que pusiste de Francia, que el comunicador, muy específicamente el periodista, en estos momentos, tiene que tomar la decisión de qué presenta como imagen al público, porque sabe qué efecto puede causar. Es que el impacto que genera ver un montón de muertos, eso es una cosa terrible. Por lejos que estén, son ciudadanos, son personas útiles a la sociedad, a la de ellos y a la nuestra. De eso se trata. Y aprovecho, Darío, entonces, para hacer puente. A ti te dejan entrar profundamente a mi biblioteca. Yo no sé qué te dejo entrar para estar recogiendo cosas. Aprovecho la oportunidad de eso de qué presentar, qué no presentar, pero sobre todo el efecto y el impacto que causa esto en la persona para presentar esta obra tuya. Apuntes teóricos para la producción de televisión, 2013, ¿cierto? Sí, así es. ¿Y Darío? Apuntes de producción de televisión, mira, es interesante. En República Dominicana no hay una escuela de producción de televisión.
En el Infotep, Pedro ha hecho un esfuerzo extraordinario y se dan cursos que van formando a la gente por etapas, por módulos. Pero Radio Televisión Dominicana es la verdadera escuela. Don Ernesto Quiñones, yo diría, si queda un padre de la televisión vivo, es Ernesto Quiñones. Y originalmente yo empecé a trabajar en Teleimpacto, Canal 52. En esa oportunidad estaba en la 27, casi esquina Núñez de Cáceres, ya hace un buen tiempo. Posteriormente entonces pasé, ahí duré, que este mismo canal, ahí duré cerca de 5 años aproximadamente, si mal no recuerdo, algo más, algo menos. Pasé entonces a lo que hoy día se llama SER TV, que volvieron para atrás y le pusieron Radio Televisión Dominicana, y ahí entonces construimos el Canal 17, Quisqueya Televisión Canal 17. Entonces ahí duré 11 años, lo que quiere decir entonces, pero ya yo había estudiado producción de televisión. ¿Dónde comienza mi plataforma? Cuando comienzo a ver las referencias de la televisión educativa y establezco los parámetros de distinción entre la televisión educativa y la televisión de broadcasting. Es decir, la televisión en donde tiene toda una programación con distintos programas de entretenimiento, musicales, pero la televisión educativa, similar entonces, para que nuestros amigos televidentes nos entiendan, a Discovery Channel, History Channel, Animal Planet, todo eso. Esa televisión educativa que yo estudié y que comencé a plantear en aquella televisión, que desafortunadamente es un proyecto que no logré hacer lo que yo quería porque no tenía recursos, comencé a ver que esos resultados, que esa educación comenzó a tener sus efectos en Inglaterra en el año 1933, la televisión educativa. Me decían que la televisión educativa es muy aburrida. Totalmente falso. La televisión educativa es mucho más entretenida que la televisión de broadcasting. Ahora, si vemos los medios de comunicación como tal, obviamente no es el tema, sino esta pregunta que tú me estás haciendo, los medios de comunicación fueron creados para informar a la gente, comunicarle a la gente dónde podían buscar bienes y servicios. Por eso la televisión educativa es totalmente diferente a la televisión de broadcasting. Aquí, en República Dominicana, la Radio Televisión Dominicana está haciendo un esfuerzo por hacer televisión educativa. Esta Radio Educativa Dominicana, que también hace un esfuerzo bastante interesante de hacer radio educativa. Veo un canal que dice Televisión Educativa Dominicana, pero no veo exactamente que debiera ser por bloque educativo, desde el inicio de la mañana, las 24 horas. Atendiendo a los diferentes públicos que están en los diferentes Claro, horarios. claro que sí, porque es que la programación de una planta televisora no se puede hacer de oídas. Tiene que ser sobre la base de un estudio de qué es lo que necesitamos transmitir. Hombre, la gente que vive en Montecristi, si tuviera una programación a esta hora, ¿qué colocaría yo a esta hora, a las 11 de la noche? Bueno, tendría que ver qué contenido y entonces avisarle a ellos si tenemos una clase a esta hora de castellano, una clase de inglés. ¿Y qué van a hacer en la mañana? ¿Y qué van a hacer en la mañana? Es decir, es toda una estructura de comunicación que se hace para la televisión educativa. Educación es como insertarle esa estructura mental. Mira, qué bueno. ¿Qué es lo que pasa? La delincuencia que se proyecta en la televisión es una especie de escuela de delincuencia. Esas novelas que tuve que prohibieron, por ejemplo, en Venezuela, El Señor del Cielo, Sin Tanto No Hay Paraíso, El Patrón del Mal, todo eso, ese contenido de la desgracia, de la maldad, del asalto, del crimen, la gente lo aprende. Por eso estos medios hay que tener tanto cuidado, tienes que cuidarte de qué cosa tú transmites, presentas. Por eso esa obra recoge todo un entramado para decirle a la gente, no, espera un momentito, busca para que tú veas cómo se hacen programas educativos. Y ahí está. Y tú sabes, Darío, que a propósito de eso, de qué se presenta, cómo se presenta, incluso quién lo presenta, me llega a la mente el siguiente ejercicio. ¿Se le ocurre a alguien la idea de tener un programa de televisión? Bueno, vamos a poner 2 sillitas aquí, Darío, analizamos, entonces traemos 2 periódicos y nos fajamos.
Eso no es televisión. No debería ser, por ejemplo, bueno, mira, tu perfil como que da tal cosa, por ejemplo. Entonces, veo en la página 80 que habla sobre una figura importantísima en cuanto a producción de televisión, aunque yo sé que pocos productores lo tienen en cuenta a la hora de diseñar un contenido para una hora, 30 minutos, 25 minutos, que es el presentador. Correcto. Dice, la figura del presentador, del anchor, Ancho, sí. surge en Estados Unidos casi al inicio de la televisión y de sus servicios informativos. Sí. Lo que decías hace un momento. Claro. Sustituía al presentador que hasta ese momento había ofrecido las noticias del día de una forma totalmente impersonal. Es decir, el presentador, como lo planteas aquí, Sí. que sustituye al locutor, al presentador Sí, de noticias, sí. ¿verdad? Mira cómo lo establece, y esto es bueno que la gente lo tenga en cuenta para que pueda entonces encasillar a todo el que ve de este lado, No, ¿verdad? claro, para que pueda establecer una comparación de que es lo que el presentador de noticias es un paradigma de vida. Sí, porque mira Dale. cómo dice Darío, Ajá. y voy a repetirlo completo para Dale. que nos situemos en contexto. Ok. La figura del presentador surge en Estados Unidos casi al inicio de la televisión y de sus servicios informativos. Sustituía al presentador que hasta ese momento había ofrecido las noticias del día de una forma totalmente impersonal. Claro. Es decir, que él no tomaba parte. No. Él no decía, yo opino esto, yo opino lo otro. No. Simple y llanamente decía lo que sucedió. Claro. O sea, ahí él no tenía oportunidad ni de reírse ni de llorar. No, es que Por ejemplo, un presentador, Darío, un presentador de noticias es una persona sobria, un presentador de noticias que no forma parte de la noticia. profesional Sí. en torno a lo que está pasando en Francia, no dice, por ejemplo, qué crueles son, sino No, dice, más de 100 personas perdieron la vida en los atentados y Correcto. punto. No tiene que decir que crueles, que son malos, que son buenos. Si fuera la radio, por ejemplo, la radio antes decía internacional, desde Francia. En estos momentos los reportes internacionales nos informan que en Francia ocurrieron 129 muertos de un atentado de los yihadistas islámicos. Y ya. Es decir, eso. Pero hoy día lo correcto es, desde Francia nos llegan el reporte de que ha habido alrededor de 129 muertos fruto de los atentados que produjeron unos islamistas en el día de ayer. Veamos. Entonces vienen las imágenes que vienen de los noticieros internacionales, ¿verdad? Y los ven ahí. Entonces ya la gente se entera. Entonces ya al final cierra 30 segundos las noticias, pero no comienza a decir, esperen, qué sé yo qué. No, nada de eso. Ni toma parte, ni tiene que estar opinando. Es sobrio. Si tú, por ejemplo, ves la Deutsche Welle de Alemania, tú te vas a dar cuenta, o los informadores tenemos que tener parámetros, ¿no? Pero aquí tenemos a doña Alicia Ortega. Tremendo. Tenemos a Diulca Pérez. Muy bueno. Tenemos a doña Lisette Selman y al pastor Miguel Susana. O sea, tenemos a... Ay, Dios. Bueno, tenemos esos ejemplos, no, y también, que son verdaderos presentadores de noticias. Sí, y rescatando, por ejemplo, del mismo grupo SIN, tienes a Wellington Carpio, un buen presentador. Hombre. La hija de Alicia. Claro, son muy presentadores buena, de noticias. formados. Sí, claro. Entonces, a eso me refiero. Entonces, por eso apuntes para la producción de televisión tiene ese contenido, Miguel. Apuntes de comunicación oral y oratoria persuasiva. ¿Y ¿de dónde nace? Apuntes de comunicación oral y oratoria persuasiva lo escribí en el año 2006. Mira, a muy temprana edad, estando yo en La Salle, en 8º curso, Marco José Villamán nos ponía a presentar los viernes los acontecimientos que ocurrían. Entonces me ponían a hablar siempre en el curso y ir por los cursos a decir las cosas que se iban a hacer. Portavoz. Eso me permitió, y por herencia de mi padre, desarrollar una habilidad para
hablar delante de la gente sin mayores Sin apretarte. sin apretarme, sin mayores consecuencias, hilvanar ideas con rapidez. Posteriormente, entonces, el tiempo va pasando y en mi casa visitaban amigos, personas que querían que yo le escribiera discursos y que se los leyera. Me pagaban, Miguel. Porque pensaban que era verdad que que ellos lo iban a leer como tú lo escribías. Sí, y como yo lo leía. Entonces, iban 2 o 3 gente, mira, yo quiero que tú me escribas este discurso. Entonces yo me sentaba, a veces lo escribía a mano, se lo leía. Mire, el tono es este, Me ganaba, qué sé yo, 5, 10, 15 pesos en esa época. Después el tiempo sigue pasando y caí en las manos de Adriano de Jesús de la Cruz. Y ahí entonces es que se le da brillo a la inspiración. Y ahí entonces me someto a un entrenamiento de estructuración de discurso. Y entonces comienzo a investigar, comienzo a trabajar el tema y me surge la idea, y de él también dice, pero ese material que está ahí, ordénalo y entonces a un texto sencillo que sea digerible y que las personas que le interese la oratoria persuasiva, que es una parte muy, muy jabonosa. Aquí nos queda de oratoria persuasiva, de la oración, de los oradores clásicos, nos queda el doctor Castillo, doctor Marino Vinicio Castillo Rodríguez, Vincho. Fíjate que el doctor Castillo, cuando él da la respuesta, él se quita los lentes y se mece en la mecedora cuando él tiene una noticia importante que dar y se pone los lentes y coge un libro y dice, tengo aquí en esta obra, por ejemplo, unas declaraciones, un trabajo importantísimo que ustedes tienen que ver. Aquí, en la página 97, es decir, esa forma especial de generar interés en la gente, de eso se trata. Pero, para que cuando tú sueltas la idea, la gente la asimila de inmediato y se queda con ella y la compra. ¿Cuál es la diferencia entre la oratoria y la oratoria persuasiva? La diferencia es esa, fundamentalmente. La otra oratoria, esos políticos que tú ves que arrancan un discurso y terminan de leerlo y hasta luego. No, esta oratoria tiene la administración del silencio y tiene la posibilidad de que en un momento determinado tú te quedes callado y miras así para todos los lados y entonces baja el tono de voz, lo mantiene medio y lo sube. Es como jugar un poquito con la animosidad de la gente. Sí, y ser histriónico. Por ejemplo, si tú ves los últimos oradores políticos, tienen una forma de comunicar como horizontal, como que no genera interés de que tú quieras escucharlo. Suenan muy... monótonos. Sí, suenan tienen monorritmia. Sí, tienen como una carreta vacía, como una bulla, ¿no? Que no te resulta agradable. El pueblo dominicano tiene la posibilidad de ser un pueblo que represente los mejores intereses de la nación. Por eso nosotros necesitamos candidatos viables para que nos puedan representar con dignidad. Los seres humanos siguen a los políticos que tienen la verdadera posibilidad de ser mandatarios nuestros. Por eso, es decir, es aquella, ¿no?, entonación, aquella dulzura con la que tú puedes manejar el lenguaje. Por eso hablas aquí de eso se trata. Del trípode de la comunicación. Correcto. Tanto énfasis de la dicción, sí, la dicción, fluidez y la entonación. Sin embargo, hay un cuarto elemento que yo agrego. ¿Cuál sería? Cultura general. ¿Por qué? Porque la cultura general es lo que te permite hilvanar un discurso con amplitud.
y tener la suficiente capacidad como para tratar un tema en profundidad. Porque por eso es que muchas veces los mensajes no llegan. Y la gente lo ve como que está repitiendo lo que dijo ayer y lo que ha dicho todo el mundo. Si tú vas a escribir algún tema, cuando tú te encuentras con un crítico literario, tú te vas a dar cuenta que dice, mira, esto está repetido, ya esto lo dijeron otras personas. Y te lo quitan de ahí. Entonces, pero ese es mi sentimiento, sí, pero tu sentimiento ya está repetido. Darío, como escritura. Tienes 4 obras de comunicación, empezando con Introducción a la Imagen Verbal, Perfiles de la Profesión Periodística, Apuntes Teóricos para la Producción de Televisión y finalmente Apuntes de Comunicación Oral y Oratoria Persuasiva. Correcto. Entonces, como que el colofón de eso vendría siendo esta obra del maestro Óscar López Reyes, un compendio interesantísimo de bibliografías de la comunicación, inventario de investigaciones dominicanas desde el 1888 al 2006. Aquí el maestro Óscar López Reyes recoge las personas que han aportado a la comunicación más de 100 años de historia de la comunicación, y aquí entonces recoge dominicanos que han aportado a la bibliografía, pero sobre todo también al quehacer, al hacer comunicación diaria. Entonces, en la página 287 trae un poquito, yo digo un poquito porque es una página, del perfil de quién es Darío Cuba, lo que ha escrito y parte de sus aportes. Mira, yo realmente cuando el maestro Carlos Reyes me envía la obra y me dice, busca la página 287 a ver qué te parece. Yo, honestamente, me sentí bien porque reconocerme en vida y sobre todo en este tiempo que reconocen a la gente después que se muere, fue una satisfacción bastante importante para mí y se lo agradezco y se lo seguiré agradeciendo porque reconocerme en una obra de esa importancia es la historia de la comunicación. Es la historia de la comunicación, lo que quiere decir entonces que ya hemos hecho un pequeñito aporte a la comunicación. Y bueno, y como dice el maestro Jackie Núñez de Rico, enhorabuena que me hayan incluido en esa importante obra. Y sobre todo que esto lo certifica una universidad, que aquí delante le pone el sello de una universidad. Claro, eso que fue es quien valida esto. Claro, así es. Pero qué bueno que tenemos esa parte, pero yo no quisiera cerrar, Darío, sin hablar un poquito de Darío Cuba, el escritor, pero el literario, el que escribe cuentos. Por ejemplo, a mí me llamó muchísimo Cuando murió la dignidad. Sí. ¿Cuándo murió la dignidad? La dignidad murió, eso yo lo escribí en el año 2005. La dignidad murió, Miguel, en el momento en que los hombres ya no se respetan. En el momento que los hombres comenzaron a vivir una pirámide invertida, en cuanto y tanto lo que tú exhibes como lo material, que si tú no exhibes 100 millones de pesos, 50 millones de pesos en una cuenta, que tú tienes los trajes de última generación puestos, si tú no tienes un Jaguar, un Mercedes, si tú eres un intelectual, la gente no te reconoce porque los intelectuales no saben amasar dinero, como me lo han dicho muchos amigos míos. Tú no sabes amasar dinero. Digo, no, es que yo no aprendí eso, aprendí a aportar a la sociedad a través de humildemente de mis escritos en las aulas, como maestro, como catedrático, ¿verdad? Dicho sea de pasada, quiero agradecer al doctor Santos Céspedes que me ha permitido la dirección de la unidad de educación continuada, y ahí vamos a ahí estamos haciendo cosas que nosotros creemos que son importantes. Pero bueno, entonces la dignidad muere en ese instante, en donde ya los hombres no se respetan, en donde los hombres son frívolos, en donde la gente vive una bacanal de manera permanente. Y eso es muy doloroso, es una rabia que yo tengo, que yo escribí contra la sociedad. Fíjate, ¿qué dice ahí atrás?
una buena parte de los hombres alguna vez hemos caminado En un filo de una navaja. en el filo de una navaja Ajá. y al filo de la navaja. Correcto. ¿Cómo así, Darío? Eh, en alguna oportunidad, a ti te ha tocado estar en un lugar que si pisa muy duro, Te corto. te corta. Pero si deja de pisar, entonces no adelanta. Esa rabia, ¿por qué? Sí. ¿Algo personal? ¿Qué Sí, viviste? Viví situaciones en las que sentía como que para ser un ser humano acogido, tenías tú que tener determinados niveles en nuestra sociedad. Que la gente de sectores humildes no podían penetrar o no podían alcanzar, permanecer en determinados niveles de la intelectualidad, porque venían de sectores humildes. Y viendo eso, y viendo a mi alrededor de gente que estaba luchando para llegar, para alcanzar determinada posición, como intelectuales, como maestros, siempre lo mantenían opacado. Es el ser humano consciente, Darío, es el individuo consciente que está luchando para alcanzar algo. O llega un momento que tú haces mucho y alcanzas algo que no lo estabas buscando. Se dan esos dos fenómenos, porque depende de quién tú te rodees y depende de la valoración de la persona con la cual tú te rodeas. Eso tiene mucho que ver. Si la persona que te rodea, tú entiendes que tiene la posibilidad de ser una plataforma para ti y no lo es, eso te genera una rabia. Si la persona que la que tú te rodeas son personas que te sirven de plataforma, entonces tú tienes que sentirte conforme, porque tú has actuado para alcanzar eso. Cuentos de camino a Comadreja. Ay, mira, ya yo vi que ese muchacho está haciendo señas ahí, en 2005. Cuento mi camino como... Yo estaba leyendo una obra de Paulo Coelho, El alquimista, y entonces, viajando 2 y 3 veces por semana hacia Don Juan, me encontré con una serie de situaciones en el camino, y entonces le dije a doña Betty, pero los cuentos míos son mejores que los de Paulo Coelho. Y comencé a recogerlo todos los cuentos, son simpaticísimos, y hay situaciones ahí graves que están presentadas en esa obra, lo que las lomas han visto y oído y ellas no nos lo pueden contar. Cuento de Camino a Comadreja. Es interesantísimo eso. Y pienso que eso es, inclusive puede ser una novela interesantísima. Nos faltan, Darío, 2, 3 todavía, por hablar de ellos. Sin embargo, yo sé que hay muchas personas que tienen que estarse preguntando, pero ¿para qué carajo me están hablando de los libros si no los tengo en las manos? Si no, como haciéndole gula. ¿Cómo la gente puede conseguir estos libros? Ojo con algo, señores. Aún nos faltan 3 libros por conversar de ellos, que imagino que va a tener que ser en otro programa. Sí, en otro programa, sí. Para conversar de ellos. Claro. Pero, ¿cómo se consiguen estos libros? Eso tú puedes hacerlo de 2 maneras. Tú puedes escribir cubadario@hotmail.com o llamar 849-569-5529. 849-569-5529 o cubadario@hotmail.com. Y entonces tú me dices ahí cuál es el libro que tú quieres, para que veas que siempre hay oportunidad de aportar de manera sincera a la educación y a la ampliación de la cultura de nuestro país. Bueno, Darío, yo creo que vamos a tener que continuar en otro espacio. Sí, cómo no. Sin embargo, queda abierta la invitación de Darío, claro de usted conseguir. Yo le voy a recomendar uno de forma personal, que es Introducción a la Imagen Verbal. ¿Por qué? Porque amén de parecer un libro de texto solamente para estudiantes de comunicación, yo diría que es un libro de texto para toda la familia. Para toda la familia, pero sobre todo para todas las personas que tengan serias intenciones de trascender en lo personal, en lo profesional y en cualquier ámbito de la vida. Recuerden que ahora está muy de moda convertirse en un líder. Y siempre pongo el ejemplo de que hay líderes que han sido ciegos, sí, cojos,
que le faltan las piernas, que le faltan un brazo, tuerto, pero usted nunca ha visto un líder mudo. Absolutamente. Todos los líderes saben hablar. Señores, hasta mañana, ¿verdad? Hasta mañana, no hay problema. Bueno, hasta entonces. Quédese ahí.